Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa La UNA Investiga. Les saluda Nelly Flores. Hoy conversaremos con el doctor José Daniel Rivera Duarte, quien es un destacado investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se graduó precisamente aquí en esta universidad de biólogo y posteriormente realizó sus estudios de posgrado en México, haciendo 2 estancias doctorales en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Ciencias y miembro investigador del Grupo de Ecología y Recursos Naturales. José Daniel, un gusto tenerlo aquí en nuestro programa y bueno, gracias por acompañarnos. No, pues me siento muy agradecido por la invitación y siempre es un gusto pues venir acá a hablar de lo que nos apasiona bastante en la investigación. Sí. Un apasionado ecólogo, un apasionado del estudio de los insectos. Bueno, ¿qué nos puede decir cuando usted está en el campo y ve un insecto? ¿Qué es lo que primero que usted piensa al ver ese insecto? Pues yo creo que primero es apreciación. O sea, uno goza como ver las formas, los colores, la apariencia del organismo, uno siente cercanía al grupo. Entonces yo creo que primero que me nace es como desde fascinación a curiosidad y inclusive alegría. O sea, siempre es un motivo bonito de verlos en su entorno. Hay mucha cercanía entonces, y nos rodean en todos lados, entonces es muy lindo, sí. Bueno, previo a que podamos hablar de lo que han sido sus investigaciones, bueno, nos gustaría conocer un poco de cómo nace esa curiosidad, cómo nace ese deseo de querer investigar a través de los insectos, de todo lo que es la biodiversidad, y bueno, que nos cuente cómo nace entonces ese deseo por descubrir la naturaleza. Ok. Siempre es algo que yo he pensado, porque no voy a hacer una respuesta cliché, porque tantos colegas que les he escuchado lo mismo. Entonces, pero creo que es algo que nos une, es algo que igual nos condiciona. Creo que de inicio tiene que haber un acercamiento muy inicial con la naturaleza. Porque si usted se fija, hay 2 vías en las que el ser humano se relaciona con el ambiente. Una es, ay no, qué asco. Una es... incluso hay una propuesta filosófica de que la urbanización y la modernidad nos hace amantes de lo muerto y de lo estéril. En las casas, en los ambientes, no que se metió la mosca, se metió esto, mátenlo. Pero por otra vía es, quizá los que tuvimos un acercamiento, tuvimos la suerte de contexto, de acercarnos a la naturaleza. Mi padre, pues él... trabaja en campo, ha trabajado en campo, se crió en el campo, entonces de parte de eso siempre nos llevaba a nosotros al campo. Entonces desde chiquito tuve un acercamiento bastante bonito con la naturaleza, precisamente allá en Olancho, una tierra hermosa, fértil y sumamente diversa del país. Y pues ahí estaba, pero con el tiempo, ya cuando me tocaba decidir qué voy a hacer con mi vida, ya cuando estaba en secundaria por titularme, pues quizá no me miraba en esos trabajos de cerrados, cubículos. Yo quería ir afuera a ver. Entonces yo ni sabía que existía biología. Entonces ya me puse a investigar, y pues entre todas las opciones esa es la que más resaltó para mí. Es algo que yo lo traía desde mucho atrás. Dije, yo quiero dedicarme a esto. No sé qué va a pasar o cómo le voy a hacer, pero quiero entrar a esto, sí. ¿Podríamos decir que su papá influyó de alguna manera por toda esa vivencia y todo ese...? Sí. No quiero tampoco quitarle el valor también, por ejemplo, de lo que mi madre también influyó. Mi padre me dio como el contexto del lugar, pero mi madre también mucho el amor a los animales. Y bueno, de hecho ambos, o sea, en mi casa siempre hemos estado rodeados de animales, de plantas. Mi tía, que es como una segunda madre también para mí, ella pues le encanta, a mi abuela le encantaban la planta, la vegetación. Entonces siempre fue como un acercamiento
fuerte con la naturaleza, tanto no solo en campo, sino de que también esa como cariño y esa apreciación por lo vivo, por los animales, por las plantas. En ese momento más domésticos, pero siempre he estado rodeado de animales, entonces también, o sea, sí, tanto mi padre como mi madre influyeron bastante en mi tía. Sí. Bueno, ¿qué parte del trabajo le llama más la atención? ¿El campo, el análisis, escribir o enseñar? Pues yo creo que ya es algo holístico, como lo vemos. Me sentiría incompleto sin una de estas partes, ya como investigador. O sea, no solo es campo, porque después de campo es procesar lo que estamos haciendo tras una pregunta. Claro. Primero una parte de laboratorio donde uno está pensando, meditando, después uno va a campo, después uno analiza esas cosas, después uno escribe esas cosas y después uno le cuenta a los estudiantes lo que encontramos. Entonces creo que todas estas partes se complementan y no podría una sin la otra, por ejemplo, porque si solo fuera campo, sería más como un trabajo más técnico. Necesitamos el campo también para llevar a laboratorio, la parte analítica me encanta, siempre eso lo descubrí desde la licenciatura, que hice tesis. Cuando ya tenía mis datos, empezar a meterle esta parte estadística y era una sorpresa ver si lo que yo pensaba que iba a pasar, pasaba. Entonces eso también, cada una de esas partes tiene una satisfacción bien bonita, tiene su lado muy bonito, claro, tiene su lado complicado, pero bonito también. Sí. Sin embargo, bueno, lo que usted al inicio mencionaba, los insectos son para muchas personas molestos. Sí. ¿Qué le diría a esas personas hoy en día que ha descubierto y ha ido indagando más sobre lo que son los insectos? Pues creo de que nos hemos desconectado bastante de la naturaleza, bastante hemos perdido esa noción ecológica que teníamos antes. Las personas de campo, las personas incluso, pues los grupos originarios del país la tenían. Nos ha desconectado un poco y no nos damos cuenta lo vital que son estos organismos para el medio. Claro, tenemos insectos plaga, tenemos insectos que afectan la salud humana, tenemos insectos que afectan la economía de muchas maneras, tenemos plagas que entran de otros países, pero como todo en la vida son matices. Nunca hay blanco y negro, entonces también tenemos organismos sumamente benéficos y que de hecho el 80% de las plantas comestibles que nos alimentamos hoy en día dependen de los polinizadores. Entre estos los más principales son los insectos. Los insectos se encargan de polinizar, de dispersar y también son la base alimenticia de muchas partes del planeta. O sea, son los que descomponen también. Entonces, con todo y todo, la vida como la conocemos actualmente depende mucho de este grupo. Entonces, creo que sin decirle a la persona, póngase a leer más, yo diría que más bien es como un trabajo de divulgadores y de la propia universidad, transmitir esta importancia a la sociedad. De que no son feos, no son malos, y quizás es porque no los conocemos que los vemos malos, porque uno piensa que todo insecto que vea me va a picar, me va a morder, cuando los insectos que pican solo son una familia, tal cual, que son las de las hormigas, las avispas y las abejas, y solo son las hembras las que pican. Bueno, yo sé que la araña es más, está fuera, pero de alguna manera se les ha involucrado como parte de los insectos. Ajá. Y bueno, quien ve una araña grande ahí, le digo porque ha aparecido en mi casa, y entonces eso me ha asustado en muchas veces, sí. Porque ha sido un par de veces que han aparecido y realmente a uno le entra temor. Claro, pues sí, las arañas prefieren huir antes de atacar, es un comportamiento muy natural que tienen desde los mamíferos. Perrito prefiere primero huir antes de atacar, serpientes también, pero todos los organismos prefieren primero antes de confrontar, primero escapar. Yo creo que también es una cuestión de convivencia que podemos tener con los animales. Tampoco se trata de, así como las películas estas de Disney, esta como Blancanieves, de que ven que traen todos los animalitos claro. a la casa, pero es parte de ética humana, saber que a veces compartimos esos espacios y que estos, obviamente si hay animales ponzoñosos y peligrosos como una víbora, serpiente venenosa, no diría, no, ahí déjela. Pero casi aquí en este país
solo tenemos como 2 o 3 especies de arañas que sí pueden tener importancia médica. Las demás, incluso las más grandes como las tarántulas, no representan mayor peligro para las personas, simplemente costumbre un poco de biólogo, sacarlas de la casa, sin más ni más. Pero como le digo, siempre parte que es importante el conocimiento. O sea, entre más conozco algo, menos miedo le tengo y más incluso lo puedo llegar a apreciar. Sí. Bueno, previo a continuar conversando sobre lo que han sido estos proyectos de investigación que usted ha venido realizando a lo largo de su trayectoria académica, quisiéramos escuchar, ver a una seguidora suya, a alguien que ha estado aprendiendo con usted y que lo admira mucho precisamente por todo ese trabajo de investigación que ha realizado a lo largo de los años, y ella es María José Bu, quien es también bióloga, pero que se inicia, digamos, en la investigación. Vamos a escuchar qué nos dice entonces a su seguidora, porque lo admira mucho. Escuchemos entonces a María José Bu para saber, su opinión con respecto al trabajo que ha realizado con usted conjuntamente. Hola, me llamo María José Bu, soy licenciada en Biología y trabajo en el Laboratorio de Hidrobiología. Al doctor Daniel lo conozco desde el año 2023, en donde participé con él, junto a otros colegas mexicanos biólogos, en un muestreo de diversos grupos biológicos. A partir de ahí, el doctor me ha enseñado diversas técnicas en muestreo de estos grupos biológicos. Fue en el año del 2024 donde, por dicha, el doctor Daniel se une a la Escuela de Biología y se une a nuestro equipo del Laboratorio de Hidrobiología. A partir de ahí, el doctor me ha enseñado bastante sobre diversas técnicas, me ha ayudado a fortalecer mis capacidades, mis habilidades y todas las técnicas que conllevan distintos grupos biológicos. Eso me ha ayudado a enriquecerme profesionalmente y eso es como una motivación para poder yo seguir creciendo como profesional del área. Vemos cómo la experiencia de trabajar con usted ha sido pues de mucho aprendizaje para ella, ¿verdad? Bueno, continuando y hablando ahora de lo que son sus proyectos de investigación previo, quiero que nos comente en relación a esos estudios de posgrado que usted realiza fuera del país, porque precisamente los obtiene a través de becas y es producto de ese esfuerzo, de esa dedicación, de ese esmero que usted le ha puesto, digamos, a sus estudios académicos, y logra estas becas y se va a estudiar a México, donde logra pues también realizar un postdoctorado. Sí, pues eso, la cuestión de los posgrados es algo que yo intento inclusive desde un inicio, desde el primer día que doy clases, ponerle a mis estudiantes, de que yo les digo, fíjense, ¿saben cuánto gasté yo para mis estudios? Nada, a mí me becaron todos. Y no es presumirles, es como ponerles esa idea en su cabeza de que ellos pueden, saquen buenas notas, esfuércense. Entonces, bajo esa misma índole, cosas que a mí me hubiera gustado que a mí me hubieran dicho en su momento, yo se las digo a ellos, pero sí, yo salí tras hacer la tesis de licenciatura, salí a estudiar al Colegio de la Frontera Sur. Estuve becado por la Fundación Heinrich Böll también, en ese caso sí fue el primer hondureño que becaron ellos, y además tuve beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que en ese momento se llamaba así. Ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum creo que le cambiaron el nombre, pero es básicamente el aparato estatal, gubernamental, federal, en el cual se encarga de regir la ciencia, el avance de la ciencia en México. Posteriormente a los estudios de maestría en el Colegio de la Frontera Sur, que es un instituto de investigación, hice el doctorado en la panacea de los estudios de escarabajos estercoleros de América y el mundo, que es el Instituto de Ecología, AC. Y posteriormente a los estudios de doctorado tuve 2 estancias postdoctorales en el Instituto de Ecología, pero de la UNAM, ahí sí de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya. Sí, entonces, bueno, y precisamente, a raíz de toda esa trayectoria, hoy puede decirnos qué es lo que cuentan los insectos sobre un bosque, un río, incluso una ciudad. ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, justamente
los animales, simplemente por estar en un lugar, nos cuentan un montón de cosas, ¿sí? Entonces, sucede de que hay una área en ecología que se llama estudios de bioindicadores. Un bioindicador es un organismo que me indica algo sobre el ambiente, puede ser distintas cosas. Como por ejemplo, el estudio de los bioindicadores incluso viene con estas propuestas en las minas de Estados Unidos y Canadá, donde introducían canarios, donde el animal indicaba la presencia de gases tóxicos, ¿sí? O inflamables. Entonces, bajo esa misma tónica, algunos insectos pueden indicar la presencia de contaminantes en el agua, que esos son estudios con macroinvertebrados, que lo que se hace y lo hacemos en el laboratorio de hidrobiología de la universidad. También, por supuesto, grupos de escarabajos nos pueden indicar, con los que trabajo yo, la calidad de hábitat o la salud. Decir salud ecosistémica a veces es un poco ambiguo, pero de cierta manera es como decir qué tan sano está el ambiente, cuál es la calidad de ese ambiente con respecto a su condición. Entonces, la presencia de algunos organismos nos pueden indicar, ok, este es un ambiente que está sufriendo degradación. Degradación muchas veces, principalmente en estas eras, por el humano, por las personas. Puede ser también degradación natural, pero básicamente nos dice eso, qué tan afectado puede estar el ambiente, y eso nos pueden decir los insectos simplemente por estar en un lugar, ¿sí? Importante, bueno, los insectos realmente nos comunican, nos alertan, y es lo que nos ha venido platicando aquí el investigador José Daniel Rivera Duarte, pero vamos a continuar abordando sobre estos temas de investigación que ha realizado y vamos a una pausa, ya regresamos. El primer paso para transformar la UNA es conocerte. Mi nombre es Milagro Morales, estudio la carrera de Comercio Internacional y hoy estamos aquí en el parquecito del C1 con mi compañero Josué Flores. ¿Qué nos gusta de la UNA? A mí me gusta pasar con mis amigos en los tiempos libres, platicar, tomarnos algo, luego ir a clases juntos. ¿Y a vos? ¿Qué me gusta de la UNA? Convivir con mis amigas, reírnos. Salir en todos los videos de internet. Sí, nos conocimos aquí en la universidad. La verdad, la universidad ha sido una experiencia muy bonita y ha sido de las mejores cosas que nos ha pasado a nosotros. ¡Viva la U! Continuamos conversando con el investigador José Daniel Rivera Duarte, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que imparte clases en la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias. Y ahora, bueno, platicar sobre esos proyectos que actualmente está llevando a cabo, esas temáticas que estamos desarrollando, no sé si en grupo o de manera personal, ¿usted nos lo dirá? Ok, bueno, sí, la ciencia es completamente colaborativa. Ya pasó esa época en la que el investigador se encerraba solo en un laboratorio. El que no colabora muere un poco en la ciencia. Entonces tengo proyectos, por ejemplo, con una colega, con Nereida Estrada, la cual estamos trabajando, viendo el efecto de la repoblación de cerdos de monte sobre las comunidades de estos escarabajos. Estamos viendo también, tenemos estudios sobre la biodiversidad de escarabajos en Honduras, que tenemos varias publicaciones que están en camino sobre estas. Estamos viendo el efecto del ambiente desde una perspectiva de paisaje sobre los escarabajos, y en este estamos incluyendo estudiantes que debemos formarlos como tesistas dentro del marco del grupo de investigación Ecología, Evolución, Desarrollo y Evolución. También estamos trabajando sobre la biodiversidad de libélulas y con un poco de enfoque también de divulgación. Tenemos proyectos
entre otros, que tenemos también el efecto de cómo la universidad acá puede ser un reservorio o un refugio para la biodiversidad, siempre utilizando los escarabajos. Y por supuesto también tengo muchas colaboraciones en el extranjero con colegas, amigos de Brasil, de México. Estamos trabajando también con gente de Costa Rica, por ejemplo. Estamos colaborando mucho también con el herbario. O sea, yo siempre digo que un ecólogo sin un amigo botánico o amiga botánica, pues uno no necesitamos, porque primero lo que en un ambiente están las plantas, entonces también tenemos colaboraciones con el herbario acá de la universidad. Y así estamos moviendo un poquito pues el esfuerzo para pues que todo esto también sirva para el país, ciencia para el país, y también colaboraciones en el extranjero. Bueno, y mencionaba este trabajo que realiza con la profesora Nereida Estrada, con los chanchos de montes, esa relación entonces de mamíferos, insectos, ¿cuál más bien sería esa relación? ¿En qué basa precisamente esa investigación? Ok, este fue un esfuerzo que se hizo de refaunación, que se le puede decir así, o reasilvestramiento es el término, en inglés es rewilding, donde en un lugar donde habían mamíferos, pero por acciones humanas, principalmente exceso de cacería, pues esos organismos se extinguen localmente, porque hay extinciones a grandes rasgos, pero hay extinciones locales. Entonces en esta zona extinguieron este animal, tras un proceso de refaunación se volvieron a ingresar a la zona. Entonces nosotros lo que estamos estudiando es esa relación indirecta, porque los escarabajitos con los que yo estudio, ellos se alimentan de heces de mamíferos. Entonces, al ingresar una nueva fuente de recurso, pues hay un cambio, ahí que pueden ver las imágenes, estos escarabajos que se alimentan de las heces. Entonces, se pueden ingresar más especies, puede haber un incremento poblacional. Entonces, nosotros lo que precisamente queremos ver es cómo la presencia del cerdo puede reconfigurar el ecosistema nuevamente a lo que se esperaba que era antes. ¿Sí? Entonces aquí tenemos varios ejemplares que han sido colectados por medio de trampas de caída, que es un método estándar de trabajo con este grupo, sí. Ajá. Bueno, y hablando de la profesora Nereida y la relación que hacíamos en este momento, ese trabajo colaborativo que están realizando, también ella quiso emitir ahí, bueno, lo que ha significado para ella el poder trabajar con usted como investigador y todo, bueno, el aprendizaje que también ella, siendo una profesora investigadora de nuestra universidad, también pues ha aprendido mucho de usted. Vamos a escuchar entonces a la profesora Nereida Estrada, quien nos comenta sobre ese trabajo que han realizado juntos. Gracias. Trabajar con el doctor Daniel Rivera ha sido una enorme experiencia para mí. Recuerdo la primera vez cuando nos conocimos, él me contó que trabajaba recién llegado a la universidad hace muy poco, que trabajaba con este grupo de coleópteros estercoleros, y yo estudio mamíferos. Y entonces siempre yo había leído los artículos en donde los científicos conectaban estos dos grupos, y más adelante él les va a explicar por qué. Y pues me emocioné mucho, pero más me emocionó su entusiasmo por querer hacer algo, ¿verdad? Por querer llegar y hacer una investigación. Él es una persona que tiene muy buenas capacidades para colaborar, muy respetuoso también, a pesar de su capacidad natural, ¿verdad? Su capacidad científica, también lo que él ha logrado, a pesar de eso, pues diríamos nosotros, es bastante empático, ¿verdad? Y le gusta hacer equipo. He tenido la oportunidad también de las vivencias en campo, ¿verdad? Allá enlodado, bajo la lluvia, también muy resiliente, también muy comprensivo. Es una persona que puede comenzar un proceso y llevar al equipo, llevarnos a nosotros hasta el final, que para nosotros el final es la publicación. Así que para mí ha sido un placer también y un privilegio poder tener esta colaboración con él. Bueno, hemos escuchado a la profesora Nereida Estrada refiriéndose a ese trabajo colaborativo que ha realizado con usted. No, pues qué bonito, le agradezco mucho a mi colega, que igual yo admiro mucho el trabajo de ella, y pues qué bonito que igual ese respeto mutuo, es muy bonito saber pues, de que lo poquito de que sé, o sea, lo he aprendido, igual yo aprendí un montón de ella, entonces y de todos mis colaboradores yo siempre aprendo un montón.
Entonces, gracias. Bueno, nos mencionaba esta investigación con respecto a las libélulas. Ajá. ¿Qué datos nos podría adelantar en relación a esa investigación que están realizando? Ok, con las libélulas es otra línea de investigación que también colaboro con personas del UNAM, gente, o sea, y cuando yo hablo de colaboradores, no solo los miro de manera, o sea, no es algo utilitario, sino que son amigos con los que investigamos, entonces, que también están en el área. Entonces, estas personas hemos estado trabajando el efecto del ambiente sobre la condición fisiológica del organismo, o sea, la condición de salud, como animales que son, o sea, todos tienen, pues, condición de salud. Entonces nosotros evaluamos el contenido de grasa, de músculo, de agua, la biomasa también, para ver cómo el ambiente lo afecta. Entonces hemos encontrado patrones bastante curiosos. Justamente pues ahorita tengo una tesista de que ya está por defender su tesis, que le dirigí, y ella ha encontrado pues cosas contrarias a lo que nosotros pensamos. Otro colega con el que le hemos colaborado, entre estas cosas es de que en los ambientes conservados tenemos libélulas más pequeñitas que en comparación a los ambientes más perturbados. Incluso hay unas que tienen más músculo. Cuando esperamos de que la perturbación le quite la masa muscular a las especies, en ambientes perturbados pueden tener más masa muscular. También hicimos una anotación de las especies que tuvimos en diversas, como una exploración que hicimos con la UNAM. Entonces ese trabajo ya está publicado también. Y hemos encontrado registros de libélulas migratorias que no estaban para el país, porque todo el istmo del norte de Honduras pasan libélulas que vienen desde el norte, más arriba de México, y bajan hasta el América del Sur. Entonces todas pasan por Honduras. Entonces hemos registrado puntos en los que ellas se han encontrado. Nos decía que bueno, que las libélulas son muy buenas para contar historias de ríos, de lagunas y bueno, sobre la temperatura también. Sí. Y son buenas en el sentido que son malas. Porque lo que se ha encontrado, esto ya son trabajos de los laboratorios, del laboratorio donde yo hice la estancia postdoctoral, que se ha llegado a la conclusión de que las libélulas no son buenas bioindicadoras, porque las libélulas son organismos antiquísimos que están desde la época ordovírica, millones de años atrás, 200 millones, no sé, me van a matar los geólogos, pero no tengo la fecha exacta, pero las libélulas poco han cambiado desde que están en el planeta con nosotros, nada más que se han hecho más pequeñas. Pero las libélulas son muy resistentes, muy resilientes. Entonces ellas aguantan, por decirlo en palabras llanas, ellas aguantan mucho la perturbación humana, mucho la perturbación de hábitat. Entonces eso es lo que se ha encontrado, pero sí nos cuentan historias. Esa es la etapa adulta, pero las libélulas tienen una etapa larvaria en la que están en el agua. Entonces son como organismos anfibios. Entonces siempre son depredadoras, y esa etapa acuática sí es muy sensible. El adulto no, pero la parte acuática sí. Entonces ellas también pueden hablar de la calidad del agua. Y depende, que hay especies que aguantan mucha contaminación, otras que no aguantan absolutamente nada de contaminación y tienen que estar en un ambiente muy pristino. Entonces nos dicen eso. También estamos estudiando con otro muy buen amigo ya del UNAM, la ecología térmica, que esos son estudios que él lidera y que yo le colaboro también. Tenemos también, porque el ambiente también, sobre todo en un espectro de cambio climático, los insectos son muy vulnerables a los cambios de temperatura, porque a diferencia de nosotros que generamos nuestra temperatura interna, los insectos en su mayoría dependen de la temperatura externa, como los anfibios, para calentarse. Entonces a veces los insectos pueden producir un poquito su calor con las alas, pero en realidad muchas dependen del ambiente. Si hay cambio de temperatura, tenemos problemas también con pérdida de especies. Bueno, vamos ya a ir terminando, bueno, nuestro programa va llegando a su cierre, y quisiera, previo a culminar, que nos comentara esa participación de estudiantes, cómo está de parte, digamos, de la carrera de biología, se ha logrado incorporar estudiantes, y cómo ve a usted o cómo funciona para usted este trabajo con estudiantes, y qué es lo que incluso le motiva a poder seguir trabajando con ellos. Pues para mí es como pasar la batuta, o sea, claro. Para mí no hay nada más lindo que
hay estudiantes sumamente brillantes y que la verdad que muchos vienen hacia nosotros, al grupo con el que trabajamos, por particulares, ellos también quieren aprender y no hay nada más bonito que un joven o una joven que quiere aprender, y siento de que es importante que ellos tengan buenos modelos a seguir, o sea, que personas que ellos en un momento pues lleguen a aprender a admirar y que vean como hay cosas que se pueden hacer y aprender sobre todo, y motivarlos a que sigan adelante. Entonces para mí no hay nada más gratificante pues trabajar con estudiantes. Esa es la parte también bonita, así como, pero no solo de clases, porque no hay ese acercamiento más, pues esa pedagogía tan individualizada que requiere, por ejemplo, ayudantes de investigación o que estudiantes que quieran hacer tesis con nosotros. Entonces eso es muy gratificante y es muy yo siente mucho orgullo ya cuando estos chicos van, o estas chicas van saliendo adelante, y yo les digo, o sea, ustedes lo que tienen que hacer en su vida es superarnos. O sea, para mí mi satisfacción es de que ustedes no se ponen y lleguen más arriba que nosotros. Entonces, eso es. ¿Qué le diría a los estudiantes que, bueno, comenzaron a investigar, pero llegó un momento en que vieron que no avanzaban, que el proceso o los recursos no se disponía de ellos y se han de alguna manera frustrado? ¿Qué le diríamos a esos estudiantes? Pues ese es el diario vivir del científico, sobre todo Latinoamérica. No es como que tengamos todos los recursos como los países del mal llamado primer mundo, pero yo creo que pues he visto cambios. Yo entré no hace tanto a la universidad, en el 2024, pero han pasado cosas bien bonitas en los esfuerzos de la universidad para incentivar a sus investigadores. Hay becas de investigación, hay programas ya en el cuales le incentivan por cada publicación, hay un apoyo económico, también hay pago de publicaciones, que me dicen que eso no se ha dado antes. Entonces esos son cambios sumamente positivos para la investigación, la academia, también el apoyo de la facultad en la que hemos tenido, la Facultad de Ciencias, para desarrollar investigaciones. Entonces es difícil, casi siempre no puede haber fondos por muchas maneras, pero es una habilidad que nosotros también formamos a los estudiantes. Gestionen sus fondos, vamos a escribir propuestas para que bajen dinero. Entonces también los estamos formando un poquito en esas cosas. Nos estamos apoyando con las becas de la universidad, pero en parte es eso. O sea, nuestro trabajo es buscar los fondos también, pero también que ellos también aprendan a bajar fondos, a escribir, bajar fondos y gestionarlos. De manera concreta, y ya hoy sí ya terminando, de manera concreta, ¿qué mito le gustaría desmentir sobre los insectos? De manera concreta, por favor. Son dos. Uno, las escamas de las mariposas no los van a dejar ciegos, eso es mentira y eso nunca va a pasar. Lo más que le puede dar es irritación de ojos, pero no hay una mariposa que le va a anunciar la muerte, simplemente es una especie, y los insectos palos no le secan los brazos. Ni muerden. Ya. Bueno, interesante para poder continuar hablando sobre los insectos en otro programa de La UNA Investiga, pero ahora solo nos queda agradecerle por haber estado aquí en nuestro programa de TV UNA, el canal de la Academia La UNA Investiga. Gracias al investigador José Daniel Rivera Duarte por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por su atención.